Hola, bienvenida, bienvenidos a esta entrevista con Flora Osborne Maestre. Voy a presentarte, Flora, voy a contar cuál ha sido tu trayectoria, tu formación y después, si te parece, pues tú también completas lo que consideres que podría ser interesante para quien nos está escuchando. Flora es trainer de focusing y estás ahora mismo, Flora, en proceso de ser coordinadora por el Instituto Internacional de Focusing. Eso es. Cuentas también con la formación como Focusing Oriented Therapist, Ujú. ¿vale? Terapia orientada al focusing, luego vamos a hablar de esto. Y Flora, pues eres la fundadora de, ahora lo contaremos, un proyecto que te refleja muchísimo, te refleja tu forma de hacer las cosas y tu forma de estar con los alumnos y con las personas en general, cuando yo te he visto. Y tenemos una alianza con The Blossoming Room, que es nuestra escuela de formación profesional de TAEI, y, y con focus en crecimiento personal para crear una propuesta pues, que es la que nos ha parecido más bonita y más potente para todos los profesionales, las profesionales que trabajan en ayuda y acompañamiento. Y esto es la descripción formal, Flora. Y ahora te dejo a ti que nos cuentes la informal. ¿Quién es Flora Vale. Osborne, maestre, para quien vea esta webinar? Bueno, pues primero muchas gracias, Alicia, por la presentación y por la colaboración contigo, que es una delicia. Y decías que empiece por contar de mí o prefieres que empiece por Sí, contar de un Focusing. poquito de ti, aunque luego vamos a profundizar Vale. más en qué te pasa a ti cuando descubres el focusing, Sí. Bueno, pero pues algo que quieras completarte. yo cuando conocí Focusing tenía ya una edad, tenía 47 años, me parece, y ahora tengo 63. Y estaba en un momento de búsqueda espiritual. Bueno, pues creo que muchas personas, ¿no? A esa edad o un poquito más mayor quizá, tienen ya un momento de búsqueda, ¿no? Y bueno, había hecho una serie bueno, tenía mis ratos de meditación y tenía una rutina ya en cuanto a eso y tal. Y aquello me llevó como a darme cuenta de que realmente había muchas cosas dentro de mí que yo veía, por ejemplo, ¿no? En la meditación, ¿no? Que dicen que es como si pusieras una linterna y ves así como el polvito, ¿no? Pero no sabía que eran esas cosas, como que no entendía que tenía que conocerme yo, no era solamente estar buscando algo que por supuesto que también, ¿no? Algo que me trascienda y que tal, que me sigue interesando y que me sigue pareciendo, pero no me podía saltar conocerme yo, Claro, no me podía saltar eso. claro. Me parece muy interesante, Flora, estos datos temporales que estás dando, porque mm, yo también coincido contigo en que a los 40 y algo hay como una especie de búsqueda y quienes, por cómo haya sido nuestra vida, todavía no hemos tenido un encuentro con ese mundo emocional interior, no hemos vivido pues más en la acción y en el funcionar. Sí que yo también percibo que suele ser una etapa de la vida, los 40 y algo, que mucha gente, por pacientes nuestros, clientes que tenemos, como que mucha gente entra ahí en búsqueda. Claro, claro. Así te- Mientras tanto, a lo mejor estoy un poco respondiendo a la vida o, bueno, cada uno de las Mm, circunstancias que tenga, ¿no? Pero en ese momento ya era el momento de ponerse a buscar, ¿no? Y nada, entonces aparece Focusing y hago un nivel, hago un curso de Focusing y para mí fue como si hubiese encontrado la piedra filosofal, porque digo, bueno, qué maravilla, o sea, puedo mirar dentro de mí. Además, es que esa mirada de dentro de mí hasta ese momento no era nada amable o no mm. muy amable. Y entonces puedo mirar dentro de mí y descubrir cosas que todavía no sé. Una de las cosas que empezó como Que a son, que son un misterio, Flora. eso, que son un Un misterio. misterio. Entonces, esa curiosidad nos deja, pues bueno, venga, voy a mirar otra vez, a ver qué encuentro hoy. Eso me motivó mucho, ¿no? Porque veía y luego además Focusing es muy amable en el sentido de que siempre que miras hacia adentro, vas encontrando una luz o un algo, vamos, una luz en un sentido, no me refiero a que veas la luz, sino que Sí. vas dando pasos, ¿no? Vas viendo que, ay, pues sí, pues por aquí, pues, o sea, casi siempre terminas con una sensación de alivio, ¿no? No quiere decir que no pases por momentos de dolor y que transites el dolor, por supuesto, pero
la verdad es que la sesión en sí casi siempre termina en algo que te deja buen sabor, digamos, ¿no? O bueno, Mm, como darte cuenta de un dolor muy profundo que no conocías hasta mm, ese momento, mm, pero como siempre en fondo de, sí, esto está aquí, pero puede volver a cambiar. mm. Y has tenido la experiencia de que las cosas cambian dentro de ti, puede volver a cambiar. Claro, la sensación de que algo se ha movido, está distinto, es esperanzadora en sí misma y Mm, quiero rescatar también algo que has dicho, Flora, que es, yo creo que a veces estamos un poco ajenos en tanta, como tenemos tanta mente y le damos tantas vueltas analíticas a todo, eh, para mí focusing, esa parte de alivio que tú nombrabas, es algo que es muy importante resaltar porque es la necesidad que tenemos de dar un significado a lo que ocurre en nuestro mundo emocional. O sea, ese alivio que viene a veces solo de la sensación de, ajá, es esto, sí. encaja, de esto va, este es el tema, Mm. y Sí, el creo otro día, que por es... ejemplo, me decía una persona, no ya que hubiesen entendido algo, sino que lo que le aliviaba, me tranquiliza saber que hay algo más profundo que tiene un Qué porqué yo estoy bonito. pasándolo mal por algo, ¿no? Simplemente había descubierto que había algo más profundo de Qué lo que ya bonito, Flor. podía, Sí, mm, y sí, bueno, qué bien lo ha contado esta persona, esta mm, clienta o paciente, no sé qué es, o formanda, no sé qué es. Qué bien lo ha contado, porque sí es como descubrir un nuevo nivel de relación con uno mismo, es eso es. como puede haber algo más emocionante y relevante de lo que hasta ahora yo misma había sospechado conmigo mismo, ¿no? Es como muy, Sí, sí, muy, sí. muy Y en bonito. un principio parecía poca cosa porque no había descubierto nada concreto, solamente saber que había algo Algo más. más profundo, ¿no? De lo que podía él concienciar, ¿no? Qué Darse bueno, cuenta, ¿no? Sino que había algo más profundo que podía seguir investigando. qué bueno, qué bueno. Mm, Flora, si tú le tuvieras que decir a alguien de una manera breve qué es focusing, Sí, que no es nada fácil no es explicarlo, nada fácil, no, no, no. ¿qué le dirías? Bueno, primero eso que no es fácil, porque es algo experiencial, que aunque lo podamos explicar de alguna forma, pero lógicamente al ser tan experiencial es necesario em, pues, tener una experiencia Claro. sobre él, ¿no? Para poder explicarlo, ¿no? Pero bueno, para mí focusing, bueno, focusing se puede traducir como proceso y técnica del enfoque corporal. Proceso porque realmente hay personas que son enfocadores naturales, que no necesitan aprender una técnica, que tienen ya esa capacidad de conectar con su experiencia y poder simbolizarla y poder explicarla y todo eso. Aún así, esas personas también focusing les ayuda porque ser consciente del proceso en sí también ayuda mucho. Eh, bueno, o sea, es un proceso por eso y es una técnica porque la técnica es muy concreta, son unos pasos muy concretos que facilitan ese proceso y facilitan también un cambio de actitud muy profundo. Es decir, el hecho de tú practicar, ¿no? Esto que hacemos en focusing, que brevemente se puede explicar cómo hacemos una parada, llevamos la atención al cuerpo, esperamos un poco para que parezca alguna sensación, que pueda ser consciente de alguna sensación en mi cuerpo. Espero un poquito más, a ver si aparece algo que pueda describir cómo es esa sensación, ¿no? En ese momento ya empieza a cambiar la sensación, por el simple hecho de describirla, de simbolizarla, y empieza a desplegar un significado sentido. Además, un significado eh, a lo mejor muchas veces racional, ¿no? De que van a mandar un email explicándote exactamente lo que esto quiere decir, sino es un significado sentido, es decir, algo que tiene un significado mm, para ti, un significado personal, ¿no? Y subjetivo. A mí, por ejemplo, Flora, fíjate, quizá yo hace unos años no le hubiera puesto estas palabras, pero a mí ya me preocupaba sentir que una parte de la psicología, por ejemplo, intervenía debatiendo la racionalidad del pensamiento, ¿no? Como si hubiera algo que es la objetividad, que es lo saludable. Y de repente a mí Focusing me maravilló también, me
me abrió una luz también, como tú muy bien has dicho, que era como la sanación a través de la más profunda subjetividad. Mm. Y me parece que nos recupera como individuos y como Claro. humanos. Sí, sí, de cómo vivo yo las cosas, no de cómo son las cosas según, ¿no? Sino de cómo las estoy viviendo yo, Qué ¿no? bonito. Me Y parecen, disculpa, sí, sí. no, 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 dime. Te iba a decir que me parece muy interesante también esa idea de que incluso gente que sea enfocadora natural, que no haya perdido esa capacidad, porque en realidad es una capacidad que es propia de ser humano y de humanear en la vida. Lo que Mm. pasa es que nos ocurren cosas que nos van haciendo pues perder esa capacidad de apoyarnos en el llevar adelante esa experiencia, ¿no? Pero me parece muy interesante que incluso quien no ha perdido la capacidad de enfocar, de hacer ese diálogo, de estar en esa atención y despliegue y no sé, como de cuidado, el proceso, al ser consciente del proceso, efectivamente abre también un nuevo nivel. O sea, Sí, incluso quien ya lo tenía también crece. totalmente, totalmente. Hay personas que tú se lo notas, que son como, notas cierta autenticidad, ¿no? Que están hablando realmente conectados con lo que sienten y lo que están expresando y lo que sienten en lo mismo. Y eso se nota, ¿no? En la autenticidad se nota en las personas. Pero aún así, si esa persona se hace un proceso de focusing, una sesión de focusing y se pone a profundizar, ¿eh? Y en esa sensación sentida que no siempre está ahí de primera, sino que hay que esperar, hacer un espacio para que pueda ir apareciendo, siempre va a encontrar algo, algo más que todavía no sabe o que todavía no está en su conciencia. Sí, súper emocionante. Es Sí, súper eso emocionante. sí, es súper emocionante. Muy, otra cosa que para mí me resultó muy interesante cuando conocí Focusing y fui desarrollándolo es em, que te desarrolla la capacidad creativa. O sea, yo hacía cosas que digo, pero ¿de cuándo he podido yo hacer esto, no? O sea, una de ellas, pues, crear focus y crecimiento personal, ¿no? Mm. O sea, yo hacía cosas que en mi vida había pensado en hacer. Sí. Y sin embargo, me sentía con la valentía de poder seguir indagando y fiándome, confiando en que esto que sentía era, era valioso o era bueno para mí. En, en la web de TAI hay una entrada en el blog especialmente dedicada a coaches para usar focusing para testar un poco la fiabilidad, la veracidad de el propósito que la persona ha encontrado en coaching. A veces, tú lo sabes, a veces somos estamos todos buscando un para qué y qué he venido yo a hacer aquí y cómo voy a contribuirle al mundo. Y es una búsqueda que no es un camino recto y a veces no ocurre cuando tú quieres, sino cuando vas juntando puntos del camino, ¿no? Va orquestándose. Y, y yo personalmente, por ejemplo, en procesos de coaching, sí he visto a veces a la gente encontrar un propósito, pero era perceptible para mí que ese propósito era grandilocuente, que había salido más de la cabeza Sí, que del cuerpo y de una sensación integrada de mí mismo. Y en ese sentido me parece, por ejemplo, yo animaría a cualquier coach a que aprendiera focusing porque el nivel de, ¿cómo decirlo? Como de poner a prueba la fuerza que tienen las respuestas que el coachee se da a sí mismo en coaching, focusing para mí sería como el termómetro que mide si me puedo fiar de esta respuesta o no, qué más dice mi cuerpo sobre esto que puede sonar muy correcto mentalmente. Pero... claro, claro, y muy loable, y Sí, un sí, propósito precioso y todo eso, ¿no? Pero realmente es eso lo que yo quiero hacer. Entonces, claro, hacer esa parada y que me hacer esos mueve. pasos, ¿no? Utilizar esa técnica para poder hacer esa. Y otra cosa, eso que me parece muy importante es el tema de la actitud, lo que he Ujú, dicho antes, ¿no? Mi mirada, por ejemplo, cuando yo conocí Focus hacia mí, no era amable. claro, Entonces, el hecho de practicar esa técnica va cambiando esa actitud también. O claro. sea, aparte de que tú quieras poner una actitud o hablemos de la actitud como algo que podemos ir desarrollando, es que se desarrolla sola por el hecho de seguir los pasos, Sí, sí. de una forma. Y de cara a esto, Flora, que estás comentando, resaltaría algo que yo lo aprendí contigo y fue como
se me cayó algo así cuando se te cae así delante algo y lo ves más claro, y era la diferencia de enfoques que inducen, por ejemplo, la actitud de compasión hacia uno mismo, de ternura, y cómo en focusing esa experiencia sobre mí mismo es el resultado natural de haber podido llevar adelante lo que hay en mi cuerpo. Sí, Entonces, yo me lo creo más porque es algo que emerge organísmicamente, no es yo en la intención de repetirme esto es muy humano, esto es, o sea, que también funciona, ¿no? Es ponerle una intención de actitud hacia uno, pero para mí lo maravilloso de focusing es que aun sin intención se va transformando la manera en que me siento a mí mismo y eso me parece un regalo de la vida absoluto. Flora, no, disculpa, ibas a decir algo más. no, 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 que sí, que efectivamente que va cambiando y que me parece mm, importantísimo eso, ¿no? Claro, sí, sí. Oigo muchas veces algunas personas, ¿no? Que acompaño y tal. Ay, pues esto debe ser escucharte a ti mismo. Pues sí, pero la cuestión es cómo. Esto es un Mm. cómo. ¿Cómo puedes escucharte a ti mismo? ¿No? O quererte a ti mismo. ¿Qué es eso de quererte a ti mismo, no? Qué Entonces bueno. creo que con Focusing tenemos una especie de receta o un cómo que te puede Mm. ayudar a ir avanzando en eso, ¿no? Cada Mm. vez más entiendo, Flora, que el daño que nos ha dejado el trauma o la adversidad que hemos vivido muchas veces es la dificultad de apoyarnos a nosotros mismos. Y en ese sentido, Focusing me parece sanador, revelador y un montón de adjetivos que no voy a agotar. Voy a hacerte otra pregunta, Flora. Para quien no le conozca, ¿quién es Eugene Gelling? ¿Quién es ese genio? Sí, bueno, pues yo no lo conocí personalmente, pero siempre he oído y me parece que es así, que debía ser una persona muy humilde, muy estudioso, muy investigador. Una faceta de él que me parece muy interesante, ¿no? Era Mm, filósofo y cuando terminó la carrera se fue a hacer las prácticas con Carl Rogers y ahí ujú. pues, se hizo psicoterapeuta, estuvo trabajando con él como 13 años o así. Pero él desde el principio siempre se interesó por ver qué estaban haciendo las personas en terapia, ¿no? Las personas que Claro, avanzaban en terapia. claro. No lo que estaba haciendo el terapeuta, sino porque había personas en terapia, en el proceso terapéutico, que avanzaban más rápidamente y las otras se quedaban como bloqueadas. Y eso fue lo que Mm, él llamó la atención. Y investigó y grabó sesiones y tal, y se interesó mucho por ver qué estaba ocurriendo dentro de la persona. Todas esas actitudes que él aprendió de Carl Rogers, de la autenticidad, de la aceptación, de la empatía, ¿qué estaba haciendo la persona con su experiencia? ¿Estaba tratando claro. así o no? ¿O cómo estaba viviéndola, no? Qué interesante, ¿no? En su proceso más atencional, perceptivo, emocional, de cómo me estoy relacionando con lo que ocurre en mí. Qué bonito. Y como minucioso, ¿no? Sí, Porque Rogers hablaba de la tal, pero aquí, ¿qué está pasando? claro, Ese aspecto de investigación me claro. encanta. Y ahora que tú comentas esto, creo que Focusing aterriza en una práctica sencilla y concreta todas las actitudes que hemos considerado pues, como los lugares comunes o los principios básicos de las relaciones terapéuticas, ¿no? Esa autenticidad, esa aceptación incondicional. O sea, creo que aterriza realmente en algo que se puede aprender, incorporar y como forma de estar en la vida y más Sí, consciente. Muy bueno, muy bueno. Te voy a hacer otra pregunta, Flora. sí. ¿Qué impacto tuvo en tu vida llegar a Focusing? Estabas en un momento de búsqueda y de repente llega Focusing, te abre toda esta posibilidad y Pues nada, ¿qué ya te, pasa? pues nada, ya te digo, como si hubiera encontrado la piedra filosofal, ya no podía pensar nada más que en hacer el siguiente curso, en hacer la siguiente formación, en la siguiente sesión, en seguir explorándome, escuchándome. Recuerdo que incluso hasta me ponía, no sé si era una vez a la semana o algo así, para hacer el proceso de focusing yo sola, luego la practicaba, o sea, para mí fue pues un descubrirme a mí, Claro, ¿no? Y también descubrir dentro de mí pues muchas un propósito, ese propósito del que tú estabas hablando, ¿no? Pues, bueno, no digo que fuese solamente focusing, lógicamente había habido ahí un
un proceso, ¿no? Antes de Claro, focusing, ¿no? iban pasando cosas en la vida también. Sí, sí, claro, y eso y esa búsqueda espiritual también tuvo muchísimo, por supuesto, fue el principio de todo, ¿no? Pero como que focusing fue como decir, ah, esto es exactamente lo que yo estaba buscando. Y además, pues siempre había estado muy volcada en el acompañamiento a personas, ¿no? En temas de voluntariado y eso, no profesionalmente. Y claro, esto todavía pues pude desarrollar mucho más esa, no sé cómo llaman, esa vocación, ¿no? Que yo tenía, ¿no? Tenía ahí un poco como escondida o como sin descubrir o algo así. Y me pareció maravillosa, que no solamente era algo que podías tú utilizar para ti, sino que además podías utilizarlo para acompañar a otras personas, ¿no? Claro, Y además como un camino de ida y vuelta, porque me acuerdo que había quien decía, bueno, pues es que primero tienes que estar tú muy trabajado, muy tal, para poder acompañar. Digo, bueno, primero o mientras, ¿no? claro, Quiero decir que que el sí. acompañamiento también te hace crecer a ti. Y ahora que lo mencionas, yo creo que es que siempre es mientras. Quiero decir que aquí qué peligro el que se crea que, que ya Sí, puede sí, sí. acompañar porque él ya hizo el camino. Qué No, 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 peligro, o no. sea, Es qué como si bueno. el camino de autoconocimiento y el de acompañar a otras personas va como muy, muy unido, ¿no? Totalmente, Flora. ¿Trabajas con adicciones, con personas que tienen problemas de adicciones? ¿Te apasiona? ¿Para ti es... Has dicho la palabra vocación y yo es una de las cosas que a mí más me conmueve cuando te veo trabajar, me da igual que sea formando que atendiendo a la gente, es las ganas con las que lo haces, la Sí, sí. sencillez y las ganas con las que lo haces. Mm. Cuéntanos algo de tu experiencia en la aplicación de focusing con adicciones. O no hace falta que sea mucho, Flora, pero un poco sobre todo para que alguien pueda ver también que focusing tiene muchos espacios. Ujú. Bueno, pues yo básicamente lo que estoy es utilizando focusing o desarrollando allí focusing en el centro donde colaboro como una habilidad complementaria, ¿no? A la terapia. O sea, ellos lo que hacen básicamente es terapia de grupo, Ujú. pero una de las cosas precisamente que descubrió Jenny es que la capacidad de poder estar conectado hacía más efectiva la terapia. Y efectivamente eso es lo que estamos haciendo aquí. Por un lado, eh, hay unas sesiones de grupo de personas que están todavía en primer año de tratamiento y que no pueden profundizar demasiado, ¿no? En el Mm. tema, en qué quiere decirles ese malestar que sienten, pero sí que es un entrenamiento muy, muy efectivo. Y comentabas que forma parte de un proceso de tratamiento y cuál es el lugar que has encontrado tú o que habéis encontrado en el equipo con el que trabajas para focusing en ese proceso de tratamiento. Bueno, pues precisamente ellos lo que estaban utilizando era mindfulness, Mm. pero este equipo terapéutico había hecho conmigo formación de focusing, por lo cual lo conocían muy bien, habían tenido la experiencia de focusing, me conocían a mí, y entonces se dieron cuenta del valor que podía tener focusing en Mm. adicción, ¿no? Entonces la colaboración que hago allí es, por un lado, sesiones en grupo muy cortitas para las personas de primer año, Como de cortitas, Flora. nada, 3/4 de hora. Vale, o sea, algo ligero, que no sea muy cargante para la persona, que le permita. Es que eso además surgió un poco como idea del equipo terapéutico para antes de hacer su terapia. Ellos tienen, después de mí, tienen una terapia de 1 hora y media. Ok. Entonces son personas que el tratamiento de adicciones pues suele durar 4 o 5 años y tal, ¿no? Y hay primero un periodo de ingreso. Entonces, el grupo son personas que vienen de haber estado ingresadas. O sea, están todavía muy, muy en un proceso muy de primera, ¿no? No sé cómo Claro, decirlo. sí. Entonces, esas personas, pues tampoco les conviene, en principio, profundizar demasiado en temas emocionales muy duros o muy tal, ¿no? Porque están todavía desintoxicándose y todavía en ese proceso, ¿no? Entonces, lo que sí que, entonces, por un lado hago esto del grupo, las sesiones de grupo, y luego por otro lado, allá las personas que lleven ya más de 2 años de tratamiento, más o menos ese es el criterio, y el equipo terapéutico considere que es adecuado que hagan focusing y que les va a sentar bien o tal, entonces ya me lo mandan a mí y a esas personas ya hacemos sesiones individuales.
Y se supone que las personas ya tienen más recursos, están más Claro. organizadas para poder sostener todo lo que aparece en Focusing, claro, que son cosas muy profundas. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, una combinación que da mucho fruto, porque yo noto muchísimo el que ellos están en terapia de grupo, o sea, la base Ujú. del tratamiento que hacen Oh, allí es terapia de grupo. Entonces, noto mucho la facilidad que ellos tienen para contarme, para tal, para sin, no sé, para hablar de ellos mismos, ¿no? qué bonito. Y como que facilita mucho, ¿no? Hay otra persona que a lo Mm. mejor no esté haciendo una terapia de grupo, pues le cuesta más hablar de ella misma, ¿no? Mm. Pero ellos tienen como cierta apertura, ¿no? Para poder hablar de ello. Claro. Claro, están ya, no en vano, están ya comprometidos con un proceso, comprometidos en el grado cada uno que pueda, pero están allí, ese es el hecho. Y me parece interesante, Flora, esta capacidad de adaptar focusing al nivel al que la persona puede entrar, porque a veces pensamos focusing como algo muy monolítico, que es como o hago el proceso entero o no lo hago. Mm. Y creo que es muy bonito este trabajo que tú estás haciendo de usarlo de una forma que les aporte en ese momento de su proceso terapéutico más capacidad de regulación, contención, pero no necesariamente abriendo los asuntos más nucleares que a lo mejor sería demasiado pronto en su momento, ¿no? En ese momento. Sí, sí, desde luego para mí fue, también está siendo y sigue siendo, pero un aprendizaje muy importante ese, porque yo estaba más enfocada en, bueno, una sesión de focus y muy, pues aquí va a salir de todo y vamos a ir, ya, esto se va a solucionar o, en fin, a encontrar. Y sin embargo, esto de tener que quedarme ahí en solamente un entrenamiento en el que la persona pueda tolerar el malestar, Wow. pues ha sido precioso porque me da cuenta del valor que eso puede tener. O sea, que tú puedas ser Sí, capaz sí. de tolerar un malestar, de estar con él sin querer quitarlo, quitártelo de encima, sin querer analizarlo, sin querer hacer nada, sino simplemente sostenerlo y dejarlo estar ahí, ¿no? Mm. Pues empodera mucho a las personas porque le da Claro. la sensación de que, yo soy capaz de llevar esto y además me puedo fiar de lo que estoy sintiendo. Esto es algo que no viene aquí para atacarme. Qué bonito eso, Flora, es. Puedo no entrar a todo lo que hay, pero puedo empezar a confiar en mi experiencia como una fuente de información, otra manera distinta de vivir todo eso que viene de dentro, que es muchas veces, bueno, pues precisamente de lo que quiero huir Mm. cuando hay una adicción. Qué bonito, Flora. Ya nos irás contando más cosas. Yo te quiero hacer muchas entrevistas cuando empieces tu máster en adicciones y ahí prepárate, Muy prepárate. bien. Fenomenal. Para ir terminando, Flora, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías a profesionales de la ayuda y el acompañamiento? Porque creo que a veces Focusing ha estado como un poco encasillado en la parte más terapéutica pura y dura, pero algo que estamos haciendo tú con Focusing y crecimiento personal, nosotros en esta alianza desde de Blossoming Runes, llevarlo a profesiones de ayuda y acompañamiento que a lo mejor no se habían planteado la utilidad de esto, desde orientadores educativos hasta trabajadores sociales, hasta coaches. Los coaches que tenemos están emocionados con Focusing, con la sensación de haber llevado a otro nivel la capacidad de eso de entrar a encontrar respuestas más bien relevantes, psiconutricionistas, psicólogos, obviamente, psiquiatras, hemos tenido mucha formación con estos perfiles, pero digamos que es más de esperar, psicólogos y psiquiatras. ¿Tú qué le dirías a cualquiera que trabaje, yo qué sé, en counseling, acompañando y ayudando a personas? Me da igual que sea como líder, que sea como profe, ¿qué le dirías? Si le tuvieras que Pues, sugerir acercarse a bueno, FOC. pues que creo que focusing es muy potente para que realmente cuando tenga acompañando a una persona esa persona pueda conectar con algo dentro de ella que le va a ir guiando el camino. Y es que le diría muchas cosas, claro. La verdad es Ah, que bueno, me queda pues un poco en blanco, pero lo primero también que se me ocurre es que es verdad que el trabajo que hemos ido conociendo un poco más a coach y eso, y me gusta mucho el planteamiento también del coaching. sí, Ese planteamiento de mirar hacia adelante, hacia dónde vamos, de tal, creo que también se combina muy bien con focusing, ¿vale? Estar sí. siempre en ese hacia dónde, hacia dónde.
Sí, combina muy bien con focusing y yo aquí me voy a permitir hacer un juicio personal. Yo escucho muchos podcasts donde hablan coaches y donde hablan psicólogos y veo como los psicólogos insisten en que el coaching no es terapia y los coaches insisten en que el coaching no es terapia y sin embargo en las actitudes básicas de coaching son las actitudes básicas de terapia y muchas veces solamente esa forma de acompañamiento que va ofreciendo ese soporte, esa contención, es en sí mismo ya la parte central de un proceso virtuoso y que funciona bien. Y para mí focusing también ha sido, Flora, entender que no existe la línea entre el presente y el pasado. A veces decimos, coaching trabaja con el futuro, con el potencial. No, a veces lo que se está interponiendo entre tú y tu potencial es algo que está ahí fijado, atascado, que no ha podido desplegarse, evolucionar, avanzar, hacer su camino, ¿no? Entonces, para mí el cuerpo elimina esa idea de pasado-futuro. Lo que está en el cuerpo ahora, aunque venga desde hace 10 años, está ahora. En Focusing hablamos precisamente de proceso detenido. Claro. O sea, se Sí, trata sí, de acercarte a ese proceso detenido y al acercarte, escucharlo, atenderlo, empieza a claro, desarrollarse. claro. Y ese proceso detenido puede estar en el origen de el sufrimiento pasado y Sí, de lo que no estoy logrando aún. claro, claro. Claro, claro, Sí. qué bonito, Flora. ¿Nos quieres decir algo más? Pues no, no sé. Bueno, pues eso, que tiene mucho, mucha potencia, Focusing, mucha efectividad. Yo Mucha sí, efectividad, sí, muy sí. práctico. No suena esto, pero es muy práctico. Es que de Sí, verdad tú ves que tin, 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 y que sí. la cosa funciona, ¿no? Sí, para mí ha sido, y te lo reconozco, un placer ver a algunos de los coaches que se han formado con nosotros, que empezaban más, pues claro, es que tenemos coaches que vienen del mundo ejecutivo, de un mundo que es muy de resultado, y ha sido una delicia ver el proceso de rendirse a Focus y de decir, ok, estamos en otro terreno de juego y ver cómo lo están utilizando, eso me ha parecido maravilloso. Eh, Quería decir solamente, aprovechando esto para que se perciba también otro punto de utilidad, nosotros dentro de TAEI tenemos un paquete que es Focusing para el aceleramiento terapéutico. A mí no me gusta la palabra aceleramiento porque pareciera que sugiere que le metemos prisa a la persona para que cambie, pero es todo lo contrario. En este caso, se trata de precisamente de esta forma práctica incrementar esa capacidad de experienciar de la persona que hace que luego el proceso terapéutico sea 1000 veces más efectivo, más ágil, más revelador, más transformador. Y eso, por ejemplo, siempre intentamos en TAEI ofrecerle a la gente que si estás metido en cualquier proceso de cambio, me da igual que sea profesional, personal, terapéutico, al nivel como lo quieras llamar. Focusing para mí sería esa palanca que mueve el mundo. O sea, es como que te pone en otro sitio en tu capacidad de aprender, avanzar, descubrir los significados que tienen para ti las cosas, qué necesitas y qué quieres. ¿Hacia Sí. dónde? ¿Hacia dónde? Así que, Flora, muchas gracias. Me ha encantado la entrevista. Me encantaría tener más porque daría esto para un mundo que sirva para quien no lo conoce una Una primera primera aproximación. acercamiento. Pues muchas gracias a ti, Alicia, que encantada de que me hagan muchas entrevistas para No tiene- estar contigo este ratito. Muy bien. Gracias. Gracias, Flora. Muchas gracias.